Ujú. Ok, listo. Y vamos a empezar ahora sí, sin más que decir, con lo que es la primera clase del último módulo. Ok, para el día de hoy tenemos muchos temas, diría yo. Son muchos temas bonitos, importantes, que nos ayudan ya como a amarrar tal vez todo lo que hemos visto anteriormente. Yo digo que ya este módulo como que nos mete más en lo que va a ser nuestro día a día una vez nos encontremos trabajando como en este ámbito de calidad o producción. Entonces, hoy no es la excepción y vamos a ver un poquito como del tema de las inspecciones, uno o dos ejemplos reales de qué es lo que podrían llegar a ser, normalización de formatos, que es súper importante, y también vamos a aprender un poquito de lo que podemos llegar a encontrar en nuestra empresa, ¿verdad? Como lo son los moldes y troqueles. Esto va a depender mucho del tipo de empresa en la que estén trabajando, iniciando por si es bienes o servicios, y de ahí ya se expande a muchas ramas como alimentos, automotriz, de medicina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos para el día de hoy es un conceptito muy básico acerca del control de calidad. Entonces voy a leerlo así como está y ya a continuación ya empezamos como con otros temitas. Entonces dice, el control de calidad es un conjunto de procedimientos realizados a un producto para avalar el cumplimiento de los criterios de calidad o los requerimientos de los clientes. La razón por la que proveedores tienden a contratar un servicio de calidad es porque deben entregar productos de calidad que cumplan con las regulaciones del mercado. Entonces, el control de calidad, chicos, es este conjunto de procesos, actividades, tareas que se realizan para poder comprobar que un producto está cumpliendo con las especificaciones del mercado, ¿ok? Con las características de calidad, con lo que es el producto en general, con lo que me está pidiendo el cliente, etcétera, etcétera. El control de calidad nosotros lo llegamos a ver literalmente en todas las empresas, incluso en las que son de servicios, ¿verdad? También podemos verlo en lo que es un outsourcing, que es un poquito de lo que menciona acá abajo. Un outsourcing es cuando una empresa contrata un servicio. En este caso, hay muchos proveedores, muchas empresas que tal vez no cuentan con un departamento propio, por decirlo de alguna forma, de control de calidad, pero sí contratan empresas que manden constantemente inspectores para hacer estos procedimientos que estábamos mencionando. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste un poquito estos procedimientos? Estos procedimientos son lo que ya conocemos y lo que hemos venido construyendo a lo largo de todo el programa técnico, que es una inspección, ¿ok? ¿Y en qué consiste una inspección de calidad? Bueno, una inspección de calidad es aquella que hace lo que ya dijimos en la definición, ¿verdad? Mide, examina y prueba una o varias de las características de los productos. Además, compara los resultados con los requisitos para establecer si se logra o no la conformidad con los criterios previamente establecidos. La inspección, ¿verdad? También se refiere a la verificación de productos y relación con lo que nos está pidiendo cliente o mercado, ¿verdad? Por otro lado, si hablamos un poquito más de lo que son unas auditorías, que también a veces podemos llegar a confundir el término, tenemos que en sí la auditoría no se aplica solo como al producto, sino que intenta abarcar un ámbito más general, como viene siendo ya el análisis del proceso de fabricación del mismo, ¿verdad? Entonces hay un poquito de diferencia entre inspección y auditoría, que al final son inspecciones, pero más grandotas, ¿ok? Un inspector de calidad, que es un puesto súper bueno al que ustedes pueden aspirar, generalmente sigue una lista de verificación preestablecida, que se basa en las especificaciones del producto. Los productos inspeccionados pueden ser utilizados para la producción como productos semiacabados o se puede tratar de productos terminados ya listísimos para el envío a los clientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los inspectores de calidad? Bueno, los inspectores de calidad son las personas encargadas de garantizar y comprobar que mi producto cumple con los requisitos que se me están pidiendo, al mismo tiempo que también se asegura de que se implementen los procedimientos correctos para poder llegar a ese resultado. Entre algunos deberes que ustedes van a poder realizar está establecer estándares de calidad, crear reglas para normas,
mantener la redacción de documentos, trabajar con otros empleados, inclusive a nivel gerencial, para garantizar que todo a nivel de empresa se cumpla con estándares de calidad, la realización de controles de inspección de calidad aleatorios, ¿verdad? Y también leer planos y especificaciones. Si ya nos ponemos a imaginar un poquito lo que viene siendo ya un día a día en la empresa, podemos pensar que trabajamos en una empresa de piezas metálicas para la industria automotriz. Por ejemplo, no sé, se me ocurre soportes o ejes. En ese caso, en ese contexto de empresa, alguna de las tareas que tendría un inspector de calidad, que tal vez las pueden relacionar con lo que ya hemos visto y con lo que está acá en pantalla, sería como tomar muestras de las piezas que salen de la línea de producción. Medir las dimensiones críticas, ¿verdad? Esto ya hablando un poquito de metrología. Comparar las medidas con las especificaciones del plano técnico, que de hecho ahorita en esta clase vamos a hablar un poquito acerca de los planos técnicos. Registrar los resultados en una hoja de control con formato de inspección y detectar, ¿verdad?, si alguna pieza está fuera de tolerancia, que creo que es la última clase que vimos, ¿verdad?, con los límites de control. En este caso, saber si debemos detener el proceso, notificar al supervisor, clasificar el producto como no conforme o solicitar alguna acción correctiva. En este caso, con estas tareas en relación con la calidad, bueno, está muy clara, pero podemos decir también que de esta manera aseguramos, como personas dentro del área, que el producto cumpla con las especificaciones del cliente y evite defectos antes de que llegue al mercado. Si hablamos tal vez de otro tipo de industria, como por ejemplo la industria alimentaria o farmacéutica, en temas de ya producto terminado, supongamos que la empresa en la que siempre hemos trabajado durante este técnico, ¿verdad? Una empresa de jugo de piña, produce estas bebidas embotelladas. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros como inspectores de calidad? ¿Cuál pudo haber sido o cuáles pudieron haber sido nuestras tareas durante este proceso? Bueno, revisar el producto terminado antes de que éste sea distribuido, verificar que haya tenido un etiquetado correcto con la fecha, el lote, la información legal, que tenga integridad del envase, o sea, que esté sellado correctamente, que no tenga fugas y que la tapa esté bien, que existan condiciones visuales del producto, que se confirme que se hayan cumplido con todos los procedimientos de calidad, llámese normas ISO y buenas prácticas de manufactura. Está en nuestras manos también autorizar o rechazar el lote de producción una vez haya sido inspeccionado y por supuesto documentar la liberación del lote con la firma o el registro digital, depende de la empresa. En relación con calidad, ¿verdad? Logrando todas estas tareas, que igual, como les digo, van a depender mucho del tipo de empresa o proceso en el que estemos trabajando, logramos garantizar que al final de cuentas es como el objetivo principal, la seguridad del consumidor, el cumplimiento normativo y por supuesto la trazabilidad del producto. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chiquis? ¿O todo va clarito? Super, Mari, genial. ¿Los demás? Jefferson, increíble. Excelente trabajo. Ok, súper. Espero que los demás también y cualquier cosita me avisan. Entonces, ahora sí, ya hablamos mucho de inspecciones, de tareas, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿cuáles son los 5 tipos de inspección de calidad más comunes que existen a nivel de empresa? Bueno, en general, las inspecciones de calidad siempre van a existir. Eso está clarísimo. Pero podemos decir que estas se dividen, perdón, según la etapa del proceso que está atravesando el producto. Por ejemplo, entre las 5 más comunes tenemos la inspección preproducción, la inspección durante la producción, la inspección preembarque, la de supervisión de carga y la inspección pieza por pieza, que vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo pueden leer, siempre va a estar ahí la materia en la clase, pero yo les voy a hablar un poquito más como desde mis palabras para que tal vez entiendan mejor, ¿ok? Entonces, número 1, inspección preproducción. En resumidas cuentas, es la inspección que se realiza antes de iniciar la producción para verificar que los materiales, equipos, procesos y documentación cumplan con los requisitos de calidad, ¿ok? Es lo que nosotros inspeccionamos dentro de la línea de producción, en las materias primas, con los proveedores, etcétera, etcétera.
Entre las características de esta inspección tenemos que, por supuesto, se realiza antes de empezar a fabricar el producto. Revisa las materias primas, los planos, especificaciones y máquinas. Nos ayuda a prevenir errores desde el principio y está muy enfocada en la prevención y no tanto en la corrección. Como algunas ventajas de esta inspección tenemos que nos reduce defectos futuros, evita reprocesos y desperdicios y asegura que la producción arranque bajo condiciones bastante controladas. ¿Ok? Inspección durante producción o también conocida como inspección en proceso. Es básicamente la inspección que se lleva a cabo mientras el producto se está fabricando, para asegurar que el proceso se mantenga dentro de los parámetros establecidos. ¿Ok? Facilísimo, es la que nosotros hacemos cuando ya el producto está en planta, ¿verdad? Se está transformando, es la que vamos a tomar muestras, llevamos al laboratorio, etcétera, y así durante todo el proceso. Entre algunas características tenemos que se realiza en la línea de producción, ¿verdad? Usa un muestreo o una inspección continua, detecta fallas en tiempo real, lo cual es importantísimo también, y permite ajustes inmediatos en caso de errores. Como ventajas tenemos que nos ayuda a evitar producir grandes lotes defectuosos, mejora la estabilidad del proceso en marcha y reduce costos por productos no conformes que lleguen ya al final. ¿Ok? La inspección preembarque es la inspección que se realiza antes de enviar el producto al cliente para confirmar que cumple con los requisitos de calidad, cantidad y presentación. Ya acá ya tenemos un poquito de imágenes que se ven más logísticas, ¿verdad? Más de bodega, más de almacén, en donde ya tenemos como el producto empaquetado y embalado. Y entre las características de estas está que se hace, por supuesto, sobre ya producto terminado, verifica calidad, empaque, etiquetado y documentación. Es bastante común en temas de exportaciones y es el último punto de control antes del envío. ¿Ok? Ventajas, nos ayuda a reducir mucho lo que son los reclamos del cliente, asegura un cumplimiento contractual y protege mucho lo que es la imagen de la empresa. Hasta acá todo claro, chiquis. Sí, no, más o menos, dudas, consultas, comentarios. Súper, genial, muchas gracias. Ok, tenemos la inspección básicamente número 4, que es la de supervisión de descarga, que es la verificación del proceso de carga del producto, asegurando que se realice correctamente y sin riesgo de daño. Esta inspección, básicamente, como dice ahí, es aquella que garantiza que los productos se carguen y descarguen correctamente. A pesar de que tal vez creamos que no es una parte tan importante o que siempre se va a hacer bien, muchas veces esto no se da de esta manera y por eso es tan indispensable que hasta eso que pensamos que es súper normal y fácil, lo estemos inspeccionando. Entre las características, ¿verdad? Está que se realiza durante la carga y la descarga en el transporte, verifica cantidad, condiciones y métodos, controla daños físicos y contaminación del producto y asegura una correcta trazabilidad del envío. Entre las ventajas está que evita daños durante el transporte, garantiza que se esté enviando y manejando lo correcto y reduce pérdidas logísticas. ¿Ok? Y ahora sí, la inspección pieza por pieza o también conocida como inspección 100%. Esta básicamente es la inspección en donde cada unidad producida es completamente revisada de manera individual para verificar que cumple con los requisitos de calidad. En sí es una inspección total y no un muestreo, tiene una alta precisión, requiere, por supuesto, como lo hemos visto, muchísimo más tiempo y recursos y es usada en productos muy críticos. Entre algunas ventajas es que nos da una máxima seguridad de calidad, es ideal para productos de alto riesgo o alto valor y reduce al mínimo prácticamente la probabilidad de defectos al cliente. ¿Ok? No significa, chicos, que por ejemplo, si en la inspección preproducción todo sale súper bien, ya no tenemos que inspeccionar nada más. No son inspecciones separadas, sino como les decía al inicio, son inspecciones que simplemente deben darse en diferentes etapas del producto. Y es importante que siempre las realicemos todas.
Entonces, como resumen rápido, la inspección preproducción es antes de fabricar y el objetivo general es prevenir errores. Durante producción es mientras se fabrica y el objetivo es controlar el proceso. Preembarque es antes del envío y busca asegurar el producto final. Supervisión de carga es durante el envío del producto y pretende evitar daños de transporte. Y la inspección pieza por pieza se puede dar en cualquier etapa del proceso y el objetivo principal es que nos dé una garantía total de que todo está súper bien. Ok, súper. Entonces, en todos estos temas, chicos, siempre vamos a escuchar dos palabras súper importantes que también es indispensable que aprendamos a diferenciar. Las palabritas son norma y ley. Entonces, primero, ¿qué es una norma? Una norma es básicamente un documento técnico que establece requisitos, lineamientos o buenas prácticas para asegurar tanto la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos, procesos o servicios. ¿Cuáles son características claves para lograr diferenciar qué es una norma? Esta es generalmente voluntaria, salvo que exista una ley que lo exija. Es elaborada por organismos de normalización, que tal vez ahorita vamos a ver unos, busca estandarizar procesos y productos y facilita la mejora continua y la competitividad. Algunos ejemplos de normas en temas de calidad industrial son la ISO 9001, que es para sistemas de gestión de la calidad, la ISO 14001, que es de gestión ambiental, y la ISO 45001, que nos habla de seguridad y salud ocupacional. Siempre es importantísimo que nos aprendamos como de qué trata cada norma. En realidad es muy fácil, ya cuando uno las empieza a decir y a decir y a decir ya se les pega, pero si las pueden ir repasando sería lo ideal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una ley? La ley ya viene siendo una disposición jurídica obligatoria emitida por una autoridad del Estado que regula la conducta de personas, organizaciones, procesos, etcétera, etcétera, dentro de un país o empresa. Es sumamente obligatoria, su incumplimiento genera sanciones legales, aplica dentro de un territorio específico y busca proteger el interés público, llámese salud, seguridad o ambiente. Algunos ejemplos de leyes relacionadas con la calidad son las leyes de salud y seguridad industrial, las leyes de protección al consumidor y las leyes ambientales y sanitarias. Recuerden que no solamente debemos velar por la salud de un cliente final, sino también por la salud del medio ambiente, que como empresa no lo dañemos, básicamente. ¿Ok? Entonces, como puntitos importantes de resumen, las normas ayudan a mejorar y organizar la calidad, mientras que las leyes obligan a cumplir los mínimos legales. Una norma puede volverse obligatoria si una ley la menciona o exige su cumplimiento. ¿Ok? ¿Los tenemos claro? Las dos definiciones. Súper. ¿Los demás? ¿O hago preguntas? Jefferson, muy bien. Caro, Diego, Val. Vale, excelente. Diego, súper. Y Caro, yo sé que también. Súper, chicos, gracias. Ok. Entonces, como les decía, existen ciertos tipos de normas. En sí, tal vez con las que más se vayan a topar es con las normas ISO. ISO por sus siglas en inglés, por International Organization for Standardization. Básicamente, estas normas ISO, como dice ahí, son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creadas con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. También existen las normas UNE, por las siglas, una norma española, que son documentos normativos que forman un conjunto de normas creadas por comités técnicos de normalización de la Asociación Española de Normalización y que tienen como principal objetivo garantizar los niveles de seguridad y calidad. Y también existen las normas DIN o DNI, que es por siglas en alemán, si no me equivoco. Es un nombre rarísimo. Son los estándares técnicos para para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania.
Ok, sí era alemán. Las normas de IN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas respecto al desarrollo de productos alemanes. ¿Ok? Estas normas, chicos, también son las que nos hablan un poco acerca de determinados diseños, tamaños y formatos que nosotros debemos seguir durante fabricación de papel e inclusive son como una base para lo que vienen siendo las dimensiones que hoy en día conocemos. Jefferson, Sí, a la profe, una hola, consulta. dime. Tenemos las normas, pero estas normas no tienen un ente rector. Sí, ya te voy a hablar de eso. Creo que es la siguiente diapositiva. Ok, gracias. Ujú, con mucho gusto. Entonces, ahora sí, ¿cuál es ese ente, como dice Jefferson, que tal vez nos pueda ayudar a regular estas normas y que inclusive llega a tener sus propias normas dentro del país? En este caso, para temas de Costa Rica, tenemos INTECO, que significa Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO, como dice ahí, es una asociación privada sin fines de lucro creada en 1987. Busca, por supuesto, contribuir mediante el desarrollo de las actividades de normalización, certificación y otras afines, a asegurar y mejorar la calidad y la productividad de las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente y con todo ello, a elevar el nivel de bienestar de la sociedad, que es básicamente recopilación de todo lo que pretenden las normas que acabamos de ver. Su ámbito de actuación abarca absolutamente todos los sectores económicos. Vamos a ver un poquito más de Inteco. ¿Ok? Para temas de industria de manufactura, Inteco ofrece tanto capacitaciones, ¿verdad? Dependiendo del sector, siempre se van a encontrar certificaciones y también lo que les decía, las propias normas. Normalmente vamos a lograr ver en algunos casos normas que se llaman norma INTE ISO tal número, ¿ok? INTE ISO es porque es como una fusión, una combinación de las normas Inteco con las normas ISO. Y en sí, este viene siendo como un ente regulador que existe en Costa Rica para las normas y las certificaciones que hay hoy en día. También, una vez me habían contado que inclusive se le puede pagar directamente a ISO como instituto para que sea meramente ellos los que certifiquen a la empresa, ¿ok? Súper. ¿Qué más existe acá en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica también tenemos un ente de acreditación llamado ECA. ECA es la organización responsable de otorgar y emitir las acreditaciones en el país, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones en sus productos, bienes y servicios, permitiendo así cumplir los objetivos legítimos del Estado. En sí, ECA es el único ente competente con potestad para emitir las acreditaciones a nivel nacional en las áreas de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores verificadores de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Contribuyendo así a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones tanto en sus productos, bienes y servicios. Entonces también tenemos ECA, ¿ok? Ahora, veamos un poquito la diferencia de lo que viene siendo una normalización certificación, o sea, INTECO, con lo que viene siendo una acreditación, o sea, ya eso se trabajaría con ECA. Entonces, en el lado de normalización certificación, temas de INTECO, tenemos que las certificaciones aplican a especificaciones de productos, servicios o procesos, ¿ok? Ojo, especificaciones, ¿ok? Y se normaliza un proceso o producto de toda la organización. La acreditación, por otro lado, aplica a tareas específicas, ¿ok? O sea, ya algo más grande. La acreditación, como ven ahí, es un nivel superior a la certificación y es una licencia, básicamente, para prestar los servicios de certificación. Una acreditación, básicamente, acredita, valga la redundancia, a toda una organización, ¿ok? No solo a un proceso o producto como lo hace una normalización. Entonces, claro este temita, principales diferencias, entes, ¿todo bien? Excelente, chicos, súper. Ok, entonces,
¿Cuál es una de las normalizaciones más comunes que vamos a llegar a ver dentro de nuestro trabajo? Bueno, puede ser, ¿verdad? Entre ellas, entre todas las normalizaciones que van a ver, existe una llamada normalización de formatos, ¿ok? La normalización de formatos es el proceso mediante el cual una empresa estandariza la estructura, contenido y uso de sus documentos para que absolutamente todos sigan el mismo formato, facilitando de esta manera el control, la trazabilidad y la calidad de la información. En otras palabras, es hacer que todos los formatos que nosotros usemos se vean, se usen y se completen de la misma forma. ¿Ok? Como ven ahí en la diapositiva, en resumidas cuentas, la normalización de formatos es un conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. Lo que permite es que el documento que nosotros podemos leer aquí se pueda leer también en México, Estados Unidos, China o en sí cualquier parte del mundo. Busca estandarizar ya a nivel más global. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de estandarizar o de la normalización de documentos en la calidad industrial? Bueno, alguno de los objetivos es asegurar la calidad de la información para que ésta sea clara, completa y confiable, evitar errores por formatos diferentes o formatos inclusive incompletos y facilitar las auditorías, inspecciones y la toma de decisiones. Entre las características principales de una normalización de documentos tenemos que normalmente usan plantillas oficiales, define campos obligatorios como cajatines, que ya los vamos a ver, controla versiones y revisiones y aplica tanto a formatos físicos como formatos digitales. ¿Cuál es la ventaja que nosotros obtenemos de normalizar los formatos? Bueno, que reducimos muchísimo los errores de registro, que mejoramos la trazabilidad del producto, facilitamos el entrenamiento del personal, cumplimos con los requisitos de la norma ISO 9001 y nos ahorra tiempo, además de evitarnos retrabajos. ¿Qué pasa si nosotros no llegamos a normalizar los formatos? Puede llegar a existir bastante información incompleta o confusa, dificultad para rastrear fallas, problemas graves, taches ya en auditoría y falta de control documental. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos, antes de pasar con esto, que ya es cómo se construye, que nosotros vemos en la industria con este tema de normalización de formatos, son los formatos para documentos creados por inspecciones de calidad, formatos para registros de control de proceso, de hojas de no conformidades o hojas de verificación, checklist de auditorías y reportes inclusive de liberación de algún producto, además de planos de procesos, planos de productos, etcétera, etcétera. Entonces, la norma más conocida o más utilizada a nivel país para lo que viene siendo la normalización de formatos es la norma nacional costarricense INTE ISO 5457, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, que es como una combinación. En sí, esta norma nacional es equivalente a la norma internacional ISO 5457 de 1999. En esta norma se especifican los formatos y la presentación de las hojas de dibujo preimpresas que se han de utilizar para todo tipo de dibujo técnico, que era lo que les decía acerca de los planos, en ámbitos del dibujo, ¿ok? Puede ser para procesos, productos o inclusive máquinas. Acá viene un link, chicos, que si ustedes lo abren, los va a redirigir a un folletito. Es bastante lindo, si le pueden echar una ojeadita sería genial, que básicamente explica todo lo que viene siendo esta norma INTE ISO 5457, que recuerden es para las hojas de dibujo preimpresas que se utilizan en el dibujo técnico. ¿Ok? Un poquito más de esta norma internacional, perdón, nacional costarricense, es que los formatos son el área de trabajo en este caso, o sea, el papel sobre el cual se realiza el dibujo técnico. Si no entienden acá, no se preocupen, ya lo vamos a ver más adelante. Los formatos utilizados en dibujo técnico están normalizados a partir de la unidad del área del metro cuadrado. Específicamente se toma un rectángulo de un metro cuadrado cuyos lados están en relación 1 raíz de 2, donde X va a ser 0,841 milímetros y Y 1,189 milímetros. ¿Ok? Estas son como especificaciones de la norma.
¿Por qué es importante que nosotros como inspectores conozcamos acerca de la normalización de formatos? Bueno, es indispensable que un colaborador del área de calidad sea capaz de leer e interpretar correctamente un plano de diseño del producto que se está fabricando. Esto para que pueda verificar si la producción está cumpliendo o no con el diseño que se tenía. ¿Ok? De hecho, si vemos acá, vemos una tablita que realmente creería es utilizada inclusive a nivel casi que global, en donde podemos ver las dimensiones de los formatos normalizados, en donde básicamente existe una designación que es como cuando decimos, ay, me da una hoja tamaño A4. Esas son las designaciones. Existen muchos tamaños, desde la A0 a la A9, y también la hoja acabada en milímetros, o sea, las medidas en su totalidad, y el área de dibujo que se debe tener para cumplir con la norma INTE ISO 5457. Por ejemplo, si estamos utilizando una hoja tamaño A4, o sea que mide 210 por 297 milímetros, el área de dibujo para el dibujo técnico debe ser de 180 por 277 milímetros. ¿Entendido? Super Val, gracias. Y Mari. Caro, genial. Jefferson, increíble. Super chiquis. Ok, continuamos entonces. ¿Qué? Formatos de papel, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando de las designaciones. Los formatos a partir del A1 hasta el A5, ojo, eso es un dato curioso, se obtienen dividiendo sucesivamente el formato A0 por el lado más largo. Si nosotros nos ponemos a analizar esta imagen, podemos ver que el A2 es la mitad del A1 por el lado más largo. A3 la mitad de A2, A4 la mitad de A3 y A5 la mitad de A4. Si ustedes quieren ir sacando como estas designaciones, basta con doblar desde la 1 hasta la 5 los papeles por la mitad y ya van a tener las otras designaciones. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a empezar con un tema, bueno, que es de lo mismo, pero sí son como aspectos muy, muy importantes que tengan en cuenta. Vamos a ver cuáles son los aspectos que deben estar sí o sí en todas estas normas o estandarizaciones que vayamos a ver en temas de formatos, ¿ok? Un aspecto muy importante que nosotros vamos a lograr visualizar es el sistema de división por zonas. Siempre se recomienda colocar un sistema de coordenadas para absolutamente todos los formatos. Esto con el fin de permitir la fácil localización en el dibujo de los detalles, adiciones, modificaciones, entre otros. No es lo mismo decir, ve ahí, digamos, por donde está esa rayita con ese circulito, a dar una coordenada y que ustedes lo ubiquen más fácil. Por ejemplo, que yo les diga que vean por el área que está acá, encerrada en un círculo en la figura de arriba, y por coordenadas vemos que es 2C. Si ustedes ubican punto 2C, tal vez todos podemos tener una visualización más precisa de qué es lo que debemos ver. Y así sucesivamente. Por eso se recomiendan el sistema de división por zonas, que básicamente es crear coordenadas. ¿Ok? Es indispensable también que existan cuadros para notas. Los cuadros para notas se realizan en los planos con la finalidad de establecer o especificar ciertos detalles importantes para la elaboración de las piezas. Algunos ejemplos de cuadros para notas son la lista de objetos, las tablas de modificación o revisión, materiales o información general, también llamada cajatines, que ya las vamos a ver. ¿Ok? Estos son los famosos cajatines o listas de objetos. Básicamente son cuadritos en alguna parte del plano, normalmente parte inferior o superior, en donde se apuntan cosas importantes, como los materiales utilizados para la creación del producto, materiales de la máquina, si existió alguna modificación o no, datos de la empresa, datos del plano, datos de fabricación, etcétera, etcétera. O inclusive, como vemos acá, algunas notas. ¿Ok? La lista de objetos en sí ya son listas meramente para objetos o materiales que realizamos para indicar el elemento, cantidad, número de pieza, operación o material a utilizar para la construcción. En sí también se ve temas de tolerancia y además se pueden colocar una breve descripción de la
pieza para lograr especificar ciertos detalles. Cabe mencionar que las listas de piezas se realizan regularmente en planos de ensamble o conjunto. ¿Ok? Las tablas de modificación o revisión son aquellas en donde se estructura o se registra la información relacionada a los cambios o modificaciones de los diseños. Es indispensable que estos se registren en estas tablitas para no incurrir en errores. ¿Ok? Y hablando de cajatines, o sea, información general, también existe una norma que nos ayuda a estandarizarlos, ¿verdad? Estos cajatines, espacios para información general, es aquel que se dispone dentro del área de dibujo para escribir toda la información e indicaciones generales del mismo. Lo estandarizamos con la norma INTE ISO 7200, 7200, como le quieran decir, cajatines y encabezados. Básicamente, bueno, aquí viene otro link por si le quieren dar una ojeadita, pero lo que nos dice es que en los formatos de la A3 a la A0, el cajatín siempre deberá colocarse en el ángulo inferior derecho del área de dibujo y aplica únicamente si las hojas se están utilizando de manera horizontal. Para el caso del formato A4, el cajatín se sitúa en el lado más corto, o sea, inferior del área de dibujo, y aplica únicamente si el formato que se está utilizando es el formato vertical. ¿Ok? Y acá tenemos unos ejemplos de información general o cajatines, en donde podemos agregar desde el logo de la empresa, departamento responsable, quién fue el referente técnico, cuál es el tipo de documento, título, fechas, idiomas, número de hoja, número de documento, etcétera, etcétera. ¿Entendido esta parte? Caro, súper. Mari, genial. Jefferson, increíble. Súper, chiquis, muchas gracias. Ok, entonces, también existe algo muy importante que se llama el acotado por coordenadas. Básicamente, y en palabras muy sencillas, el acotado por coordenadas es lo que simplifica y esclarece el plano, al colocarse un cuadro de posicionamiento que indica los orígenes y posiciones de los distintos puntos, centros de eje y también algunas otras características de la pieza a construir. ¿Ok? La interpretación de medidas en un diseño es sumamente importante. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que a la hora de crear un dibujo técnico no podemos saltarnos ningún detalle. Siempre, siempre, siempre debe todo ir correctamente marcado con las medidas reales, ¿verdad? Y debe existir absolutamente cualquier mínimo detalle de la pieza o máquina que estemos trabajando. Como pueden ver en pantalla, esas cuadritos que parecen como láminas de queso americano, ¿verdad? En ese caso, esos círculos son los orificios que deben hacerse en las piezas. Y si ven, todos están correctamente medidos dentro del diseño. ¿Ok? Por acá tenemos el ejemplo ya de cómo se vería un poquito todo en general. Este caso es el ejemplo de una botella con vista Profe, número uno. ¿Alguien me está profe, hablando? Ajá, dime. sí. ¿Quién me habla? ¿Puedes devolverte a la anterior diapositiva, porfa? Ujú, esta, Ajá, una consulta. dime. Bueno, donde yo trabajo tenemos que utilizar interpretación de planos, ¿verdad? Y es todo un tema que lo estamos viendo acá. Ujú. Según me comentaron, no estoy equivocado. No es igual al símbolo de una dimensión. El símbolo de una dimensión es diferente, perdón. Ay, no, no, tranquilo, súper bien. Más bien, muchas gracias. Súper. Ok. Entonces, como les decía, tenemos ya un ejemplo un poquito más completo de lo que son algunos de estos aspectos que acabamos de ver ya en una sola imagen, ¿verdad? Tenemos datos generales, dimensiones, imágenes, dibujos, referencias, ya acá un poquito más con lo que son medidas, dimensiones de nuevo, etcétera, etcétera, de una botella con distintas vistas. ¿Ok? Entonces, ¿entendido la normalización de formatos? Clarísimo. Mari, genial. Cara, Jefferson, increíble. Ok, entonces, el último temita que tenemos para hoy es el temita de moldes y troqueles. ¿Ok? Entonces, dame un chancecito nada más.
Ok, entonces, ¿por qué nosotros como personas dentro del área de calidad debemos conocer acerca de los moldes y troqueles? Bueno, como dice ahí, un colaborador del área de calidad debe conocer cómo se lleva a cabo todo el proceso de fabricación de las piezas. Nosotros no vamos a estar involucrados solo en los materiales. Ay, a ver qué llegó bien y a ver qué salió. No, sino que debemos saber cómo se transforma ese material, qué es lo que se necesita para transformarse, cuáles son las especificaciones, etcétera, etcétera. Es por eso que también debemos conocer acerca de, como les decía, la maquinaria utilizada, con el fin también de verificar que los procesos se estén llevando a cabo de manera correcta, con las máquinas correctas, materiales correctos y procedimientos correctos. Entonces, ¿qué son los moldes industriales? En sí, los moldes industriales son herramientas de fabricación diseñados para dar formas a un material. Puede ser plástico, metal, caucho, vidrio, entre otras cosas, replicando una geometría específica, permitiendo de esta manera producir piezas iguales de manera repetitiva y controlada. En palabras más sencillas, un molde es aquel que permite fabricar muchas piezas iguales con la misma forma y dimensiones. Existe clasificación según el proceso. Si estamos hablando de proceso tecnológico de transformación, tenemos lo que son moldes de inyección, prensado, soplado y termoconformado. Y ya según ciertos tipos de producción podemos encontrar moldes experimentales, prototipos de serie o de producción. ¿Cómo funcionan estos moldes? Bueno, primeramente el material se introduce en el molde, ya sea como acabamos de decir, por inyección, compresión, soplado, etcétera, etcétera. El molde define la forma, tamaño y acabado de la pieza. Al solidificarse el material se obtiene la pieza final y de esta manera el proceso se repite de forma continua. ¿Cuál es la importancia de los moldes en temas de control de calidad? Bueno, como ya vimos, por supuesto, saber cómo funcionan para saber que está correcto que se utilicen durante el proceso. Pero entre otras cosas, los moldes son críticos porque son los encargados de determinar las dimensiones y tolerancias del producto dentro de la producción, influyen en el acabado superficial, afectan la repetitividad y estabilidad del proceso y porque un molde defectuoso puede ser la causa de productos no conformes en serie. Entre las características principales de los moldes tenemos que nos presentan una alta precisión dimensional, son fabricados de materiales bastante resistentes como suelen ser acero o aluminio, como vemos aquí abajito en las fotos, están diseñados para producción en serie y requieren mantenimiento y control periódico. Algunas ventajas es que la producción es rápida y repetitiva, mantenemos una uniformidad en las piezas, existe una reducción de variabilidad bastante considerable y nos ayuda a mejorar el control del proceso. Pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? En ese caso, no son muchas, pero involucran lo que es un alto costo inicial, o sea, un costo de inversión, requieren mantenimiento bastante especializado y los cambios en el diseño llegan a ser costosos. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Los moldes, chicos, normalmente están formados por dos mitades llamadas la número uno, parte fija o de inyección, y la número 2, parte móvil o de expulsión. La parte fija del molde es llamada así porque es la parte que no se mueve cuando la máquina de inyectar está realizando los movimientos. Esta sujeta el plato de la máquina fija y es donde se apoya el cilindro de inyección de la máquina para introducir en el molde el plástico fundido o el material que se esté utilizando. ¿Ok? La parte móvil del molde, que funciona así como están viendo en la diapositiva, es llamada así porque por supuesto es la que se mueve, ¿verdad? Es la que está sujeta al plato móvil de la máquina y solidariamente con esta se mueve. También es donde está normalmente ubicada el sistema de expulsión de la pieza cuando esta ya está terminada. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los troqueles? Los troqueles son, por otro lado, herramientas industriales utilizadas principalmente para cortar, perforar, doblar o conformar láminas metálicas mediante la aplicación de fuerza mecánica. Generalmente es como con una prensa.
En pocas palabras, un troquel es aquel que da forma a una lámina metálica con precisión y repetitividad. En sí, ¿cómo funcionan los troqueles? Bueno, la lámina metálica o del material que estemos utilizando se coloca entre dos partes del troquel. La prensa llega a aplicar fuerza, el punzón que se da presiona el material contra la matriz y se obtiene la forma deseada por medio de un corte, un doblez o un embutido. Es básicamente como, no sé si han visto los acabocados, que bueno, los normales con los que se le hacen huequitos a las hojas para meter a un folder, o los que tienen formitas como de corazones, estrellas, tréboles, todos esos son troqueles, solo que en tamaño de escritorio, por decirlo así. Ya los industriales llegan a verse como estos de la imagen de acá. Bueno, eso ya. ¿Cuál es la importancia dentro del control de calidad? Bueno, los troqueles llegan a ser críticos porque definen dimensiones, tolerancias y geometría de la pieza, influyen en la calidad del borde y acabado, afectan la repetitividad del proceso y porque un troquel mal ajustado puede producir defectos en serie. Entre sus características principales están que siempre mantienen una alta precisión, son diseñados para productos en serie, fabricados en acero de alta resistencia y tienen como objetivo un uso repetitivo y continuo. Existen algunos componentes básicos del troquel, entre ellos el punzón, la matriz, la placa superior e inferior, las guías y el sistema de expulsión. Algunas ventajas es que nos ayuda a mantener una alta velocidad de producción, piezas uniformes, bajo costo por pieza en grandes volúmenes y excelente control dimensional. Entre algunas desventajas, hablando un poquito igual que los moldes, tiene un costo inicial bastante elevado, es poco flexible a cambios de diseño y requiere mantenimiento y ajustes periódicos. ¿Ok? Y básicamente ya así es como se ve un poquito lo que es el modelado de plástico. No sé si tienen alguna duda, chiquis, hasta el momento. Ok, excelente. ¿Los demás? Súper, muy bien. Jefferson, dime. Sí, terminemos la explicación de moldeo. Bueno, nosotros le decimos moldeo. Ujú. Y tal vez podemos hacer una interpretación general del último cuadro que nos presentó sobre el plano, ¿verdad? O sea, lo que quiero saber es qué interpretación podemos hacer de acuerdo a la botella que está ahí con los elementos que vienen a la izquierda. Ok, sí, sí, dale, me parece. Gracias. Ok, claro, por supuesto. Entonces, chicos, para finalizar este tema de moldes y troqueles, en resumidas cuentas, los moldes industriales, ¿verdad? Son herramientas claves que permiten la fabricación repetitiva y controlada de piezas, siendo fundamentales para el aseguramiento de la calidad en la producción en serie. Por otro lado, los troqueles son herramientas que permiten conformar láminas metálicas o de otros materiales, como vimos en la diapositiva, con precisión y repetitividad, siendo estos esenciales para el control de calidad dentro de procesos de estampado. ¿Ok? Y ahora sí, ya eso sería lo último, pero me devuelvo rapidito a esto de acá que dijo Jefferson. Vamos a ver por acá. Ok, entonces, rápidamente. Este es un ejemplo de una botella en sí, ya más en un plano general, no tanto como un dibujo técnico. Tal vez de dibujo técnico podemos estar hablando más de la vista 2, que igual como ven no trae todos los componentes, pero sí me habla mucho acerca de distintas vistas de la botella, ¿verdad? Como distintos ángulos e inclusive las dimensiones. Vean que hay dimensiones de todo, ¿verdad? Desde esta partecita de arriba vienen los circulitos, que esos circulitos yo los he visto como en las de Fanta, vienen dimensiones de que de manera diagonal, horizontal, vertical, en el área de la tapa, el enroscado, la parte de abajo en donde debería ir el etiquetado, etcétera, etcétera. Esto puede ser más un dibujo técnico, ¿verdad? Que aquí es meramente el dibujo, ya si lo ubicamos en un plano, nos faltaría el tema de las coordenadas, este puede ser cajatines, etcétera, etcétera. Y ya por este lado ya vemos más Profe, como lo que viene siendo una disculpe. ficha técnica. Voy, Jefferson, dame un momento.
En ¿Ya? temas de ficha técnica ya encontramos más como los datos generales, ¿verdad? Que es lo que nos viene diciendo tipo y capacidad de botella, ¿verdad? En este caso vienen como al ladito de acá. El plano, el proveedor, la planta de soplado, etcétera, etcétera, el tipo de resina que se está utilizando, entre otras. Y las dimensiones exteriores, que son esos puntos de referencia que posiblemente son los que nosotros debemos tomar para ir a inspeccionar y medir si lo que nosotros inspeccionamos, o sea, lo que se está produciendo realmente, tiene estos datos o se aproxima lo suficiente a estos datos para que no se considere como producto defectuoso. Por abajo también tenemos ya datos importantes como lo que viene siendo presión interna que se debe aplicar, stress cracking y esos datos que puede ser como impacto de caída. También tenemos lo que viene siendo una foto ya del producto como se ve en la vida real y no en un dibujo técnico. Y ya zonas de referencia de medición, que por eso les decía que puede ser este tema más una ficha técnica, porque inclusive nos indica qué zonas debo yo medir para comparar con lo que viene acá en dimensiones exteriores. Ahora sí, Jefferson, dime, es que está inspirada. No, no pasa nada. Las dimensiones de la pieza Ajá, por acá. se pueden hacer de manera manual o más de manera computarizada. ¿De qué Bueno, manera se sacan las dimensiones? bueno, las dimensiones las puedes sacar básicamente en el laboratorio de metrología. Normalmente es como se realiza la medición. Pero también eso es como para producto ya existente. Cuando se está diseñando un producto, las dimensiones, bueno, aparte de que se hacen pruebas, normalmente se sacan ya en modeladores, programas 3D, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, excelente, gracias. Súper, ¿no? Gracias a vos. Entonces, chicos, ¿dudas, consultas en general con la clase o todo claro? Veo manitas, no veo manitas. Caro, súper bien, excelente. ¿Los demás? Jefferson, muchas gracias. Val, Diego, Mari, súper, gracias. Súper, espero que Val y Diego también. Entonces, no sé. Ajá, Diego, dime. O no sé si fue por ahí un dedazo. Cualquier cosa no te escucho, pero puedes escribirme por el chat, de ser el caso, y yo lo leo con muchísimo gusto. Ok, bueno, creo que no. Jefferson, dime. Sí, tengo una consulta que esto me da vuelta la cabeza desde que llevamos el curso de metrología. Ahí donde viene el valor máximo, nominal y mínimo, esos parámetros ya vienen predispuestos por estándares metrológicos o ya lo define la empresa. Pues si el producto es de la empresa, por supuesto. Ok, ok. Y si digamos, un cliente los pide, tienen que ser bajo esos parámetros también. El valor Depende máximo mucho, y el mínimo. Ajá. depende de mucho. Por ejemplo, si un cliente, bueno, si existe algún proveedor que, por ejemplo, un cliente que vende donas, le crea cajas a ese cliente para solo una dona, por supuesto, el cliente va a poder exigir las medidas y el proveedor decide si acepta o no, si las puede producir o no. Por otro lado, también están proveedores que no venden como personalizados, sino que ya venden a nivel estándar. Tengo caja uno, caja 2 y caja 3. ¿Te sirve o no te sirve? Estas son las medidas. Y así sucesivamente. En sí, esos rangos son medidas del producto, ya sea que un cliente nos dio las dimensiones del producto para crear el empaque o que ya nosotros vendemos un empaque con ciertas dimensiones. Está bien, gracias. A vos. Entonces, chiquis, consultas generales del curso, ya ahora que vamos a finalizar, no sé si que hay alguna dudilla con temas de graduación o no. Igual graduación lo vemos en la última clase, ahí les explico todo. Ok, no. Entonces, si todo está clarito, chicos, para mí ha sido un gusto volver a dar clases. Estoy muy emocionada, ya extrañada, ya me hacía falta. Saben que cualquier cosita por medio de correo electrónico con muchísimo gusto. Y cualquier cosa nos estaríamos escuchando el próximo martes, ya sin vacaciones, a la misma hora, por el mismo canal, para la segunda clase. Espero que hayan completado el examen de la última clase que tuvimos antes de vacaciones y de igual manera el examen de esta clase queda disponible hoy.
de igual con una semana de tiempo como se ha venido trabajando los últimos 5 meses. Entonces, si no hay ninguna duda de mi parte, eso sería. Me despido, espero que tengan ya una linda noche, ojalá puedan descansar o ponerse a hacer el examen de una vez. Saben que cualquier cosita con muchísimo gusto y que sigan teniendo una excelente semana. Hasta la próxima, chicos. Bye.